Cordial saludo. El título del presente proyecto es Fortalecimiento de las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales de la Institución Educativa Técnica Zulia de Maripí a través de el aprendizaje basado en juegos mediante un objeto virtual de aprendizaje. Mi nombre es Joana Cruz Parada, licenciada en Educación Física. Dentro del planteamiento del problema se observa que en la Institución Educativa Técnica Zulia de Maripí, ubicada en el departamento de Boyacá, actualmente se encuentran matriculados 73 estudiantes, de los cuales 2 presentan necesidades educativas especiales a nivel psicomotriz, quienes son la población objeto de la presente investigación y que presentan dificultades en el área de educación física, específicamente en la competencia de comprensión y práctica de las capacidades físicas básicas, esenciales para el desempeño de cualquier disciplina deportiva. Los estudiantes pertenecen a los grados octavo y noveno con edades entre 13 y 14 años. Lo anterior se debe a 3 factores importantes: primero, a su condición psicomotriz; segundo, al limitado diseño curricular; y tercero, al contexto sociocultural, lo que dificulta un avance progresivo, retroalimentación y sistematización de los procesos de aprendizaje. Esto conduce a la formulación del problema: ¿cómo puede una estrategia pedagógica fortalecer el aprendizaje de las capacidades físicas básicas para la comprensión y práctica en los estudiantes identificados con necesidades educativas especiales de los grados octavo y noveno a través del aprendizaje basado en juegos mediante un objeto virtual de aprendizaje en la Institución Educativa Técnica Zulia de Maripí? Para respaldar el proyecto, a continuación se plantean los antecedentes que lo respaldan. Existen varias investigaciones de docentes que han incorporado las TIC en el área de educación física. Una de ellas es la que adelantó Restrepo en su tesis con estudiantes que presentan barreras en el aprendizaje de la participación en casos donde los alumnos con discapacidad motora emplearon las TIC como medio de acceso a la información y contenidos que se iban a trabajar. Estas y otras experiencias demuestran que los resultados han sido positivos y que permiten poner en práctica herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje y la inclusión con estudiantes con necesidades educativas especiales. En la comunidad educativa de Zulia, los estudiantes que presentan necesidades especiales se encuentran en un contexto limitado, debido a que es una zona apartada del departamento en donde hay carencia de espacios adecuados para sus condiciones, falta el acompañamiento de los organismos responsables del proceso educativo que ofrezca un currículo ajustado a sus necesidades, entre otras. Lo anterior obliga al docente a que las prácticas pedagógicas sean innovadoras y que se apropie de los nuevos avances tecnológicos, lo que en esta experiencia investigativa sondeará cómo a través de un objeto virtual de aprendizaje se puede fortalecer la fuerza, la velocidad, resistencia y flexibilidad, capacidades físicas básicas que los estudiantes con necesidades educativas necesitan comprender y retroalimentar para su desempeño en las diferentes disciplinas deportivas. El objetivo general de la presente investigación es fortalecer las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales de los grados octavo y noveno de la Institución Educativa Técnica Zulia de Maripí a través del aprendizaje basado en juegos, mediante un objeto virtual de aprendizaje OVA. Los objetivos específicos son 4. El primero, identificar un objeto virtual de aprendizaje OVA que se ajuste a las posibilidades de uso de los estudiantes con necesidades educativas. El segundo es construir un objeto virtual de aprendizaje que contenga contenidos acordes al fortalecimiento de las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales. El tercero, aplicar un objeto virtual de aprendizaje OVA basado en juegos para el aprendizaje, retroalimentación y sistematización de las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y finalmente, evaluar la estrategia pedagógica planteada mediante la aplicación del objeto virtual de aprendizaje OVA. Visto de esta forma, esta experiencia investigativa busca orientar que los objetos de aprendizaje pueden individualizar la educación, ofreciendo variedad de estilos de aprendizaje al estudiante sin excluir sus posibilidades de desarrollo. También les permite, según sus necesidades de aprendizaje, la interacción de sus contenidos, lo que genera un aprendizaje significativo usando principios de diseño, priorizando al usuario, en este caso el estudiante.
Dentro de los constructos, el desarrollo de la psicomotricidad en estudiantes con necesidades educativas especiales desde la primera infancia es de vital importancia, puesto que a través de ella se logra la conciencia del propio cuerpo, el dominio del equilibrio, el control y eficacia de la coordinación global y segmentaria, necesarios para generar posibilidades de adaptación a los demás y al mundo exterior. Los alcances de este proyecto buscan la flexibilidad, variedad metodológica y el aprendizaje colaborativo a través de la implementación de un objeto virtual de aprendizaje que se caracterice por ofrecer contenidos adaptados a las necesidades de los estudiantes, actividades creativas e innovadoras y el intercambio de ideas, también con el trabajo en equipo. Las limitaciones que se pueden presentar son el aprendizaje autónomo y la familiaridad del estudiante con el proceso, lo que requiere de un acompañamiento continuo del docente y su núcleo familiar para que el estudiante se apropie de los contenidos del objeto virtual de aprendizaje. En el marco de referencia se abordarán los marcos contextual, normativo, teórico y conceptual que exponen e identifican los antecedentes, las teorías y regulaciones del presente proyecto de investigación que tiene como objeto el fortalecimiento de las capacidades físicas básicas en los estudiantes con necesidades educativas especiales a través del aprendizaje basado en juegos mediante un objeto virtual de aprendizaje que contiene actividades lúdicas, juegos y evaluaciones cualitativas, coherentes con el tipo de investigación y su idea precisa que busca potenciar el proceso de aprendizaje. La institución educativa Zulia tiene un enfoque constructivista, ofreciendo formación integral de bachilleres técnicos, tomando como punto de inicio que toda persona es un ser social si pertenece a una comunidad y por ende se forma como una persona que entiende las necesidades sociales de su contexto. Su contexto sociocultural presenta a la comunidad de Zulia como una población flotante, producto de la actividad económica principal de la región, que es la minería, lo que ha generado que los estudiantes tengan dificultades en procesos de aprendizaje, origen de la poca o nula formación académica de los padres que ha traído como consecuencia la falta de acompañamiento en su proceso de formación académica. Adicionalmente, se presentan situaciones de violencia intrafamiliar y pobreza. Desde esta perspectiva, es pertinente resaltar que la política social y educativa debería atender estas necesidades y así realizar ajustes razonables que restablezcan los derechos de los estudiantes con discapacidad. Dentro del marco normativo se citan en conjunto general las normas, criterios, metodologías y lineamientos que establecen la forma en que rige y se fundamenta la presente investigación. En la normatividad internacional se encuentra en primer lugar la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La incorporación de las TIC en la educación se establece como una estrategia para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes al ser transversalizada con otras áreas del conocimiento en países desarrollados donde se utilizan estándares para su aplicación y tienen en cuenta 4 competencias importantes: contenido y pedagogía, colaboración y trabajo en red, es decir, recursos educativos digitales y aspectos sociales y también aspectos técnicos. Desde esta perspectiva, la Convención de las Naciones Unidas en el artículo 24 decreta los derechos de las personas con diversidad funcional para desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Es así como se comprende que dentro del diseño curricular en el plan de estudios de las instituciones educativas debe existir una organización y metodología que permita a los estudiantes caracterizados con necesidades educativas especiales desenvolverse en un entorno que facilite y se adapte a una respuesta educativa inclusiva y de calidad que fortalezca sus capacidades. En la normatividad nacional, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 67 que la educación es un derecho y se comprende como un servicio público, el cual tiene una función social y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Partiendo de lo decretado, debe asegurarse la igualdad y el conocimiento de sus integrantes en un Estado social de derecho, en el cual tendrán una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requiera. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos
interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad. En este sentido, es necesario invertir en la creación de infraestructuras que permitan el acceso constante a Internet, uso de dispositivos y sitios web adaptados a personas con algún tipo de necesidad especial para crear habilidades digitales en los estudiantes que presentan limitaciones, generando una flexibilización en el currículo pedagógico a través de competencias digitales que van a potenciar sus habilidades. Para darle explicación desde bases teóricas que posibilite describir los problemas inmersos en este problema de investigación, se hace necesario ahondar en la recopilación de investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se soporta la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio. Es relevante citar la teoría constructivista de Jean Piaget y su connotación en la pedagogía contemporánea, pues es considerado dentro del desarrollo cognitivo e intelectual en la psicología del siglo XX como una de las figuras más representativas gracias a sus aportes desde un alto componente filosófico, epistemológico, lógico y matemático, que sirvieron como insumo para asentar las teorías del aprendizaje desarrolladas por varios autores continuamente. Una de las teorías que ha tenido más impacto en el campo de la pedagogía es la constructivista. Esta teoría se sustenta principalmente en las ideas de Piaget con relación al desarrollo cognitivo, donde el aprendizaje como una reestructuración del conocimiento ya preestablecida se transforma en un desarrollo intelectual, elaborando esquemas y nuevas ideas a partir de la evolución y desarrollo del ser humano en sus diferentes etapas. De allí que para utilizar los conocimientos previos en el individuo con miras a construir un nuevo aprendizaje es necesario abordar la teoría del aprendizaje significativo del psicólogo y pedagogo David Ausubel, que plantea la relación de la estructura cognitiva previa y la nueva información para organizar un conjunto de conceptos que el individuo posee en determinado campo del conocimiento. Visto de esta forma, el aprendizaje significativo implica prácticas pedagógicas innovadoras que se ajusten a las necesidades del estudiante y a su contexto, favoreciendo la versatilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los componentes más importantes en la pedagogía contemporánea que respalda el aprendizaje significativo es la lúdica y el juego. La teoría sobre la didáctica y la metodología del juego surge a partir de la creación de centros de interés de Ovid de Crowley, médico y psicólogo belga, que introduce una propuesta pedagógica que propone una educación basada en el fomento de las actividades de juego y de movimiento encaminadas a explorar, construir y proponer la realización de proyectos y planes de trabajo por los mismos alumnos, eliminándose los programas preestablecidos tradicionalmente, lo que implica también libertad física, mental y de expresión. Sucede, pues, que la lúdica y el juego favorecen el aprendizaje significativo y se aplica de formas diversas en el campo de la educación. De este modo, resulta pertinente nombrar una técnica de aprendizaje que utiliza el juego para optimizar los resultados de los objetivos propuestos en el ámbito educativo: la gamificación. El término aparece en el año 2022, cuando el diseñador de juegos y programador británico Nick Pelling difundió este concepto partiendo de la premisa que el juego generaría una revolución en distintos contextos, entre ellos el de la educación. Es por ello que lo anterior arroja luces sobre la temática expuesta de abordar a partir del aprendizaje significativo mediado por el juego y la gamificación, alternativas que hagan posible crear entornos de aprendizaje en los estudiantes nombrados en la construcción del presente marco teórico, quienes pertenecen a la población en situación de discapacidad. En el marco conceptual, uno de los conceptos relevantes que se integra con el aprendizaje significativo es el aprendizaje basado en juegos, y se establece como una estrategia pedagógica en el planteamiento del problema de investigación, pues varios aportes han demostrado que las estrategias pedagógicas basadas en juegos resultan ser novedosas y enriquecedoras en la educación inclusiva, tanto para el estudiante como para el docente. Una contribución importante es expuesta en la revista de la Facultad de Educación de Albacete, Ecuador, que propone un proyecto educativo esencialmente inclusivo y presenta recursos didácticos a través de juegos cooperativos, de construcción, de representación del entorno, juegos libres o espontáneos, con reglas, de estrategias y simulación, entre otros, como una estrategia lúdica para la educación inclusiva que contribuye a un sentido de mejora en el ser humano.
Enfocándose en un escenario más puntual, diversas investigaciones demuestran que el aprendizaje basado en juegos, desde una realidad distinta, más allá de un campo de juego al aire libre, resulta inmensamente enriquecedora al mezclar varios elementos de juego dentro del sistema de enseñanza a través de un ordenador. Otro elemento que aborda el marco conceptual son los objetos virtuales de aprendizaje OVA. Varias investigaciones resaltan la importancia de los objetos virtuales de aprendizaje, entre ellas la que se adelantó en Guadalajara. Esta evidencia los factores motivacionales para la investigación y los objetos virtuales de aprendizaje en estudiantes de maestría en ciencias de la educación, que tuvo como propósito identificar lo relacionado con el crecimiento y desarrollo personal respecto del trabajo con los objetos virtuales de aprendizaje en el proceso de investigación y estrategias de aprendizaje. Allí los resultados demostraron que el empleo de este recurso educativo digital contribuye a la motivación de los estudiantes hacia la investigación. Respectivamente, en Colombia se han venido utilizando los objetos virtuales de manera sistemática en el portal de Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional, el cual ofrece a la comunidad nacional e internacional una herramienta de apoyo para el mejoramiento educativo, ofreciendo contenidos e intercambios de saberes y experiencias de forma colaborativa. Los aportes anteriores acerca del aprendizaje basado en juegos como estrategia inclusiva reflejan la pertinencia y similitud en la problemática expuesta de la presente investigación, que busca precisamente sentar como base la posibilidad de fortalecer a través del aprendizaje basado en juegos la conceptualización de las capacidades físicas básicas para su comprensión y práctica en los estudiantes identificados con necesidades educativas especiales de la Institución Educativa Técnica Zulia de Maripí mediante un objeto virtual de aprendizaje basado en juegos. Muchas gracias.